Buenos días. Buenos días, Judith. Buenos días, Judith. Buenos días, pastor. Muy buenos días. ¿Cómo está? Mil disculpas por el atraso. No, no se preocupe. Estamos apenas empezando. Estamos apenas comenzando. Vamos a empezar con oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre de amor, gracias por la bendición de tu palabra. Queremos pedir que es por medio de ella que nos llevas a confesar nuestro pecado. Reconocemos nuestra miseria espiritual. Reconocemos que te hemos ofendido de pensamientos, palabras y de obras. Pero gracias por darnos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Gracias por tu bendita palabra que nos mantiene en la fe y sobre todo que siempre nos mantiene mirando hacia el cielo, hacia la vida eterna. Bendícenos, Señor, en esta lección que vamos a tener esta mañana y que el Espíritu Santo sea nuestro principal guía y maestro. Esto lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a hacer un corto repaso de lo que hemos estudiado hasta este momento. Hemos hablado de que las personas tienen ideas preconcebidas acerca de Dios. Y esas ideas preconcebidas acerca de Dios tienen que ver en dos temas. El primero, en cuanto a la naturaleza de Dios, y el otro en cuanto a cómo es el perdón de los pecados. Y hablar acerca también del pecado como tal. Hemos aprendido igualmente que dentro de la naturaleza de Dios, muchas personas solamente conocen una parte de Dios, que hablamos que es el Dios de justicia. Y también aprendimos que es muy importante predicar acerca de ese Dios de justicia. Es importante porque nos enseña, nos guía a recordarnos siempre nuestro pecado, porque somos pecadores. Y es otra manera también de hablar de la predicación de la ley. Es decir, recordarnos que ustedes y yo merecemos el infierno porque no cumplimos perfectamente la voluntad de nuestro Dios. Y dentro de este orden de ideas también es muy importante hablar del Dios de amor. Y ese Dios de amor nos enseña de que Él no quería a nosotros castigarnos en el infierno. Y hemos llegado acá al nivel y a la pregunta, ¿cómo Dios solucionó ese problema? Y el problema nuestro Dios lo solucionó por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que cuando estamos hablando del Dios de amor, y lógicamente estamos hablando de lo que Jesucristo hizo por nosotros, hablamos una enseñanza muy clara en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros. Y esta enseñanza la llamamos la obediencia activa de Cristo, que es cómo Él cumplió cada mandamiento en nuestro lugar. Recuerde que ninguno de nosotros podemos cumplir ningún mandamiento tal como Dios lo exige que lo cumplamos. ¿Y cómo lo exige Dios que lo cumplamos? Pues perfectamente, como lo entendemos en Mateo 5:48. Y también hablamos acerca de la obediencia pasiva, ¿sí? De la
obediencia pasiva de Cristo. Y esta obediencia pasiva de Cristo de Cristo es hablar de todo su sufrimiento y muerte que tuvo por cada uno de nosotros. Eso es hablar del amor de Dios. ¿Bien hasta ahí? Entonces, Amén. es muy importante recordar toda esta enseñanza que se nos ha dado por medio de la palabra de Dios. Y trayendo más o menos en consideración este corto repaso, hay dos conceptos que yo quiero que los leamos y ustedes me digan cuál de estos dos conceptos es más bíblico y por qué. ¿Quién desea leer en la pantalla? Lo estoy mostrando. Concepto 1. ¿Quién desea leer? Pastor, disculpe, ¿me puede regalar un minuto? Porfa, te necesito decirle algo y no pude decírselo por interno. Ayer me fue imposible, no tenía internet. Claro que sí. Claro que sí. Pastor, lo que ocurre es que acá en Ecuador, en el régimen Costa, esta semana no hay clase para los estudiantes y hay capacitación para los maestros. Yo trabajo en la tarde, pero esta semana me toca trabajar obligatoriamente en la mañana. Nos cambiaron la jornada esta semana a la mañana. Entonces a mí se me va a hacer un poquito complicado recibir las clases con usted en la mañana, porque justamente nuestro horario de trabajo es de 8 a 1 de la tarde. Entonces yo en estos momentos no tengo internet en la casa. Si Dios lo permite y todo sale bien, el miércoles yo ya tendría internet en la casa. Y hoy y mañana voy a tratar de conectarme en la mañana, pero solo por pocos momentos, pocos tiempos, por lo que yo estoy en capacitación. Entonces yo voy a pedir permiso un ratito, unos 5 o 10 minutos, me conecto para escuchar la clase y luego me toca regresar a la capacitación en la que estoy. Entonces quería pedirle 1000 disculpas, porque para mí es muy importante tener conocimiento de todos los temas que usted va a tratar, pero quiero que me entienda, Claro. por favor. Claro que sí. Recuerda que este fin de semana no monté las lecciones grabadas del día viernes, porque estaba pues de viaje, pero cuenta de que puedes ver los videos, ¿sí? Que yo estoy publicando constantemente en el grupo y los vas viendo a medida que puedas y por el interno me hablas, ¿te parece? Ya, listo, profe, no hay ningún problema, para eso era. Y así te puedo ayudar mucho más. Ya, ok, gracias. Claro, con gusto. Rosa Mariana Sí, buenos días, que Dios les bendiga, contenta de iniciar la clase. Muy bien, entonces yo quiero que miremos en la pantalla que aparecen dos conceptos. Alguien que lea el concepto 1, otro que lea el concepto 2, y quisiera saber cuál de los dos conceptos es más bíblico y por qué. Pastor, leo yo, Graciela, el concepto 1, y dice así: por su vida perfecta e inocente muerte, Jesús hizo disponible el perdón de los pecados para todos los hombres. El género humano tiene que obtener ahora, por medio de la fe y buenas obras, este perdón que Jesús hizo disponible. Amén. ¿Quién desea leer el concepto 2? ¿Yo lo puedo leer? Claro que sí. Ya, dice: por su vida perfecta e inocente muerte, Jesús perdonó los pecados del mundo. Dios nos concede este perdón plena y gratuitamente por su gracia, favor inmerecido. Este perdón es recibido particularmente por medio de la fe en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Muy bien, entonces, ¿cuál de estos dos conceptos es más bíblico y por qué? Yo creo Para que es el mí, concepto número 2. El número 2, muy bien, Rosa, ¿y por qué? Porque menciona la gracia, porque solamente por gracia somos salvos, por medio de la fe en Cristo Jesús. Gracias, Graciela.
Sí, pastor, yo también estoy de acuerdo con mi hermanita Rosa. El concepto 2 es el más bíblico, donde nuestro Jesús murió en la cruz para darnos vida, para darnos perdón, y por la gracia de Él es que ahora estamos aquí nosotros. Entonces, para mí, ese concepto, el 2, es el más bíblico. Gracias por eso. Y estamos totalmente de acuerdo. Porque es más bíblico este concepto 2. Veamos muy bien lo que nos dice el primer concepto, que es donde está equivocado. El género humano tiene Eso. que obtener ahora, ¿sí? Y quiero que miremos esto cuando hablamos acerca de la salvación. Hay términos que no son bíblicos usarlos. Por ejemplo, como aceptar, como yo recibir, porque no son bíblicos. Recuerden que cuando estamos hablando de nuestra relación con Dios, hay que darle toda la gloria a Dios. Amén. No podemos darnos ni una mínima, escuchen bien, ni una mínima generosidad hacia nosotros para hablar en cuanto a qué hemos ganado en nuestra salvación. Necesitamos tener mucho cuidado por eso. Por eso vemos en el concepto 2, dice, ¿cómo nosotros somos salvos, somos perdonados? Y miren, como estábamos hablando, por su vida perfecta. ¿Recuerdan cómo se llama esto? La obediencia activa de Cristo. Amén. Su inocente muerte, su obediencia pasiva, es que nosotros somos perdonados. ¿Y quién nos dio esto? Nuestro Dios, como un favor inmerecido. Entonces, siempre que vamos a hablar, hombre, estamos enseñándole a alguien, recuerden lo que estamos aprendiendo, predicar el Dios de justicia y el Dios de amor. Amén. Después de que predicamos el Dios de justicia, el Dios de amor, como estamos hablando la palabra de Dios, el Espíritu Santo está trabajando en esas personas. Y esas personas, por medio de la predicación de la palabra, van a confesar el nombre de Jesús como el Salvador. Mire, no van a aceptar, no van a recibir, hay que tener mucho cuidado con esos términos. Cuando yo digo, yo acepté a Cristo en mi corazón, yo recibí a Cristo en mi corazón, me estoy dando gloria a mí también por mi salvación. Y yo sé que son términos que muchos de ustedes tal vez usan. Amén. Pero hay que cambiar esa manera de hablar. Es muy importante eso. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Un comentario, pastor. Precisamente desde que usted no es la primera vez que nos enseña esa parte, que pongamos atención de que nosotros no hemos aceptado a Jesucristo, es Él el que nos ha recibido, es Él el que nos buscó, Él nos ha dado por su gracia salvación, para darle a Él la gloria. Y yo he puesto atención y sabe que incluso hasta las canciones, las alabanzas, dicen porque le hemos recibido, porque le hemos aceptado. Y yo me alegro mucho, sí que le doy muchas gracias porque el Señor lo está usando a usted para darle esta luz. Agradezco que hayas escuchado lo de las alabanzas, porque hay un tema muy delicado en cuanto a las alabanzas. El tema delicado es que desafortunadamente muchos creen que en muchas canciones, en muchas cosas que pueden escuchar de la música, lo único que pueden escuchar es la música de alabanza hacia Dios. Pero qué triste, hay música de alabanza hacia Dios que está contaminada con la falsa doctrina. Y una falsa doctrina es yo darme un poco de gloria en la salvación, ¿sí? Es decir, yo recibí, yo acepté, ahí hay que tener mucho cuidado. También hay que tener mucho cuidado con el tema de los testimonios. Muchas personas llegan a creer por los testimonios, hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué creemos?
¿Quién puede leernos Romanos 10, 17? Pastor, una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué siempre cuando una persona va a la congregación, hasta del propio pastor le dice, ya tú habéis recibido al Señor? Sí, eso hay que tener mucho cuidado con eso, porque Claro, hay porque que tener cuidado con eso. Vamos a leer primero Romanos 10, 17 y ya de ahí te explica, hablamos un poco de... ya, pastor, gracias. Romanos 10, 17 dice así, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muy bien, o sea, ¿cómo se llega a la fe? Únicamente por el poder de la palabra de Dios, el escuchar la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo quien trabaja allí, en medio de las personas. Entonces la única manera de saber si alguien es creyente, ¿cierto? Si alguien es creyente, pues lógico, vamos a hacer una pregunta aquí un poco más adelante y es una pregunta muy importante contestarla. Y de acuerdo a esa respuesta uno sabe si una persona cree en la salvación por gracia o sabe qué va a pasar con su alma después de morir. Es muy importante eso. Por lo que yo he estudiado y mirado con muchos de ustedes, muchos creen lo que dice la Biblia, cómo vamos al cielo, por qué vamos al cielo. Entonces, Amén. cuando yo sé que alguien es creyente, tengo la evidencia de que es creyente, sabemos que el Espíritu Santo está allí. Y como el Espíritu Santo está allí dentro de esa persona, y otra vez, ¿por qué lo sé? Por su evidencia de fe, porque confesó el nombre de Jesús como su Salvador y dándole la gloria al Espíritu Santo. Entonces, podemos decir tranquilamente, sí, usted recibió, porque el recibir es el regalo, ¿sí? Usted recibió a Jesucristo, pero ¿por qué? Porque el Espíritu Santo te lo concedió, te lo dio. Bien, Amén. entonces siempre hay que ser muy claros. ¿Claros en qué sentido? En que cuando estamos hablando del beneficio de la salvación hay que hablar del Espíritu Santo. Es por el Espíritu Santo que creemos. Muchos olvidan hablar del Espíritu Santo. ¿Por qué eres creyente? Porque acepté a Cristo, porque recibí a Cristo. Ahí está como estamos aprendiendo mal. ¿O por qué eres creyente? Por un testimonio, porque escuché un testimonio muy bonito en la iglesia. Eso está malo. Creemos es por el poder de la palabra de Dios, que me convenció ese Dios de justicia de que merezco el infierno por ser pecador. Y me convenció ese Dios de amor que dio a Jesucristo para darme el perdón, la salvación. Por favor, buscamos Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16. San Juan. ¿Será que lo puedo leer, pastor? Sí, claro. Juan 15, 16 dice así, no me alegréis, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Qué claro ese versículo bíblico. ¿Quién Amén. eligió a quién? Amén. Nosotros elegimos a nuestro Señor Jesucristo o Él nos eligió a nosotros. Él nos eligió a nosotros. Entonces mire que no hay ni una sola oportunidad a dar mérito a nosotros, a nuestra salvación, a nuestra salvación. Pues hay que tener en cuenta lo que nos está enseñando la palabra de Dios en este día, ¿sí? Y Amén. tener en cuenta de que en verdad no es por nosotros, no es lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer,
simplemente es lo que Cristo hizo por mí. Bien, miren, no me elegiste vosotros a mí. Es claro, yo no necesito explicar ese versículo. ¿Sí? No necesito hacer una exégesis del griego para este versículo. No necesito ir a libros de dogmática para entender qué dice este versículo. No, no. No me elegisteis vosotros a mí. Bien. Ahora tenemos la pregunta 11. Buenos días, Juan Manuel García. Tenemos la pregunta 11. Si usted fuera a morir en este momento, ¿a dónde iría y por qué? ¿Cuáles serían las respuestas que ustedes darían? Pastor, Sí, Luis Gustavo. ok, yo tengo plena seguridad de mi salvación porque ya Él me eligió y me gusta mucho esta clase porque sí, uno a veces puede cometer errores en cuanto a que acepté a Cristo y por el hecho de yo haberlo aceptado, entonces ya aseguré mi salvación y resulta que la clase de hoy me aclara, me clarifica que no fui yo, no soy yo el que abrí mi corazón, sino que fue el mismo Dios que abrió mi corazón. Entonces, por el mero hecho de Él mismo haber abierto mi corazón y yo aceptarlo, si yo decidí también, lógicamente, a recibirlo libremente, pero sabiendo que fue Él quien inició, y dice la palabra que es de antes de la fundación del mundo. Entonces, por eso tengo la plena seguridad de que si yo moriría hoy iría directamente al cielo, porque por su gracia, por su favor, soy salvo por la fe, como acabamos de hablar. Y lo que acabamos, el versículo que acabamos de leer en Juan, que no fuimos nosotros los que lo elegimos a Él, sino que Él fue. ¿Para qué nos eligió? Para salvar, para la salvación, y para que vayamos y demos fruto y que ese fruto permanezca, y para que todo lo que pidiéramos en su nombre Él nos lo diera. Pero entonces, si Él nos eligió a nosotros, no fue solamente para decir, para que hagamos su obra aquí en la tierra, sino también para el recibir el premio mayor, que es la salvación. Bien, y sí, y gracias, Gustavo, por aclarar ese punto en cuanto a cómo mejorar, en cuanto a hablar, a quién darle la gloria, lo agradezco mucho. Y sí, solamente un pequeño comentario. Yo sé que es muy difícil para nosotros, lo sé porque para mí fue difícil, porque cuando estamos hablando de algo, esas frases, esas palabras quedan dentro de nuestra mente y a veces batallamos con eso. Pero solamente quita en tu explicación, que estuvo muy bien, la parte de aceptar y recibir. Sí, dale toda la gloria a Dios. ¿Por qué estamos acá? Porque Él nos compró. ¿Por qué estamos acá? Porque Él nos ganó, ¿verdad? Okay. ¿Alguien más? Gracias por tu intervención, muy bien. ¿Alguien más? Si usted muy... Sí, pastor, Graciela. Claro, Graciela. La palabra es clara, pastor. Dice, si usted fuera a morir en este momento, ¿a dónde iría y por qué? Yo primeramente, por la gracia, la misericordia del Señor, estoy segura que iría al cielo. ¿Por qué? Porque el Señor ya me compró a precio de sangre, muriendo en la cruz del Calvario. Y por esa gracia infinita de Dios, yo voy a adentrar al cielo. Amén, pastor. Eso es, excelente. ¿Quién más quiere? Pastor, yo aún tengo un poquito de duda. Digamos, nosotros siempre hemos sido enseñados en nuestra congregación de que teniendo un pecado pequeño, si yo en ese momento voy a morir y he tenido un pensamiento equivocado, yo me voy al infierno. Sí. Siempre tenemos esa enseñanza de que vivo con ese temor o miedo, no sé, Sí. de que estamos constantemente pecando y tenemos que cada momento decir, Señor, perdóname, Señor, ayúdame, Señor, como una especie de angustia, no sé si se puede describir así.
Y aunque usted me lo diga, yo todavía tengo eso dentro del corazón. Sí, yo lo entiendo. No hay una plena seguridad de que si yo muero, me voy al cielo. Claro, y tengo la seguridad, mire, Rosa, gracias por esa pregunta tan importante. Vamos a buscar Romanos capítulo 7, versículo 18. ¿Qué nos enseña Romanos capítulo 7, versículo 18? Romanos 7, versículo 18, dice así, pastor. 18 dijo, ¿no? Sí, señor. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacer. Amén. Hay algo que está dentro de nuestra naturaleza pecaminosa, y esa naturaleza pecaminosa, cuando se nos va a quitar el día que partamos de este mundo. Amén. En este mundo, desafortunadamente, vamos a pecar, pero hay que diferenciar algo. La Biblia diferencia el pecar por debilidad a practicar el pecado. ¿Qué es practicar el pecado? Cuando yo me degusto en lo que estoy haciendo. Cuando mi atributo de fe no va de acuerdo a la Biblia. Pongo este ejemplo. Yo soy un hombre casado, ¿verdad? Entonces yo aquí les digo, sí, yo soy salvo por la gracia. Voy al cielo por Cristo. Bien. Pero yo tengo una amiguita, aparte de mi esposa, tengo una amiguita por ahí, ¿cierto? ¿Ahí qué estoy haciendo yo? Eso se llama abusar de la gracia. ¿Qué estoy haciendo yo? Ahí. Estoy practicando un pecado. ¿Cuál pecado estoy practicando? El adulterio. Entonces, ahí hay perdón. La Biblia dice que no, porque estoy abusando de la gracia. Nuestra naturaleza pecaminosa siempre tiende, definitivamente, como aprendemos acá con San Pablo, a pecar. Pero es por eso que creemos en Cristo. Es por eso que Dios nos ve a través de Cristo. ¿Cómo nos ve Dios a través de Cristo? Perdonados, santos, sin mancha. Pero otra vez, ¿por los méritos de quién? De Cristo. De Jesucristo. Entonces, Rosa, tenga usted la plena seguridad. Amén. Su Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, ha muerto por el perdón de cada y todos nuestros pecados. Cada uno y todos nuestros pecados. Usted, le pongo este ejemplo. Usted va caminando por la calle. Un hombre por unos minutos casi te atropella. Y usted no le va a decir a ese señor, uy, gracias a Dios casi no me atropelló. Pues uno puede ver la manera en que esa persona está manejando y uno se puede molestar, ¿verdad? A uno le da rabia. Como de berraco, casi como pisa, ¿sí? Y tal vez hasta se nos puede salir la mala palabra. Amén, amén. Tal vez hasta se nos puede venir un mal pensamiento porque vimos la intención de ese tipo de querernos atropellar, ¿verdad? Amén. Pero en ese momento tropezamos, caemos y morimos. Entonces, supuestamente yo tengo un pecado ahí que me dio rabia. Tengo un pecado ahí que actué no de manera debida. Entonces, Cristo no me dio el perdón de ese pecado. Mira, y no estoy practicando el pecado. Un pecado por debilidad. Amén. Un pecado por debilidad. Por eso hay que estar bajo Cristo. Cuando estamos estudiando ese hermoso tema de estar vestidos de la armadura de Dios, ¿sí? Tener la armadura de Dios puesta es la fe. Mantener la fe en Cristo Jesús. Claro, Rosa. Entonces, sí, pastor. tenga la seguridad de que... Entonces nosotros podemos decir que nuestra debilidad es la que nos impulsa a cometer el pecado. Siempre, el viejo hombre. Y hacer como el apóstol Pablo decía, no hago lo que yo quiero, sino lo que no
quiero hacer. Claro, lo que no quiero hacer, eso hago. Sí, por el pecado. Muchas gracias, pastor. Claro. Y miremos el versículo 24. ¿Desean leerlo? Estamos Romanos 7. Vamos a leer el 24 y el 25. El 24 dice así: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Amén. Bien. Mire la actitud de Pablo, es la actitud que necesitamos tener. ¿Qué somos nosotros? Miserables. Así Pero es, pastor. gracias, mire qué hermoso este versículo. Amén, amén. De amor. Gracias por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias. Es algo muy hermoso. Es algo muy hermoso. Y es por eso que eso nos anima y nos motiva a vivir diferente. Vivir diferente. Mire, recuerden todo el énfasis que les hemos dado en esta clase. ¿Cuál énfasis? De que siempre demos la gloria a Dios, porque si esto dependiera de nosotros, algo dependiera de nosotros, no pudiéramos ser salvos, ¿verdad? Amén. No tuviéramos la Amén. esperanza de la vida eterna. Pero siempre, yo le doy gracias siempre a Jesucristo. Ayer tuve la bendición de predicar acá en el templo en Medellín, y siempre yo le digo a mi Señor, cuando me toca predicar, le digo a mi Señor, no merezco estar acá al frente, no soy nadie, porque soy un miserable pecador, pero gracias por Cristo Jesús. Siempre a través de Cristo. Sí, Rosa, yo también me emociono mucho con todo este tema y de verdad es muy enriquecedor poder enseñarlo y animarnos en cuanto a esto. ¿Quiere participar más? ¿Alguna pregunta? ¿Quién quiere hablar? Sí, Rosa. Pastor, algo para agregar. Sí, sí, Luis. Sí, cuando Jesucristo es nuestro Señor, estamos diciendo que es nuestro Señor, ya no el pecado es nuestro Señor. Pero yo la diferencia, que cuando ya no Jesucristo es nuestro Señor, ya no nos alegramos con el pecado, ya el pecado que mora en nosotros antes nos estorba, que eventualmente podamos caer en alguna debilidad, nos dejemos llevar, eso como naturaleza pecaminosa es normal en nosotros, pero ya mora en nosotros el poder del Espíritu Santo que nos redarguye, que nos convence, y ya ese Señor que era nuestro viejo hombre, ya es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos convence y nos redarguye, y Señor, perdóname. Y yo lo digo por experiencia personal, cuando andaba en delitos y todo esto, yo me ufanaba y me enardecía de ser pecador, que hice esto, que hice aquello, sabiendo que porque era la carne, pero ya hoy en día de verdad me avergüenza antes cuando caigo, y después ya me avergüenza decirlo. ¿Por qué? Porque ya mi Señor no es el pecado, sino que mi Señor es Jesucristo. Excelente, gracias Luis por ese comentario y damos la gloria a Dios por eso. Así es, primero pecábamos, primero tal vez que era nuestro hablar con amigos, ¿sí? Mire, yo estuve con esta otra mujer y no, éramos parados con una botella de aguardiente y diciendo en mi casa no hace falta nada, yo trabajo muy duro y merezco estar borracho, y uno era feliz en el pecado. Y como dice Luis, hoy nos entristecemos cuando, mire la actitud del hombre que estaba, ese publicano que estaba en el templo, que no era capaz de levantar su cabeza y decir, Señor, ten misericordia de mí. Por eso cada día es importante, Señor, perdona mis pecados. Y digámosle al Señor, a Él no le podemos tapar nada. Tú sabes, Señor, que yo tiendo a pensar mal, y mi debilidad en la carne es ver esto, es hacer aquello.
Gracias por tener misericordia de mí en Cristo Jesús. Muy bien, Amén. gracias. ¿Alguna pregunta, algún comentario más? Entonces, tengamos esa seguridad que vamos a ir al cielo. Y doy gloria a Dios por lo que acabo de escuchar con ustedes, porque es así, es muy triste, créanme que es muy triste uno conocer personas que tienen 18 o 20 años en una iglesia y uno les pregunta, si usted fuera a morir hoy, ¿a dónde iría? ¿Y sabe qué le dicen a uno? No lo sé. No lo sé. Que Dios verá qué va a hacer conmigo. Eso es muy triste, porque no están entendiendo la promesa de la palabra de Dios, la promesa de la Biblia. ¿Y qué nos enseña la palabra de Dios? Danos la seguridad. Vamos a buscar Juan 14, Juan capítulo 14, versículo 1, que nos enseña. Regáleme un... Juan 14, ¿cuánto dijo, pastor? Juan 14, 1. ¿Qué dice? Juan 14, 1 dice. El 1 y el 2. El 1 y no el 2. se tu, ya, pastor, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hermoso. Amén, pastor. ¡Qué seguridad! Jesús Amén. se fue al cielo a preparar una morada para cada uno de nosotros, ¿verdad? Es por su obra perfecta. Por eso, gloria a Dios, la salvación no depende de nosotros para nada. Amén. Creo que yo les había hablado de mi versículo preferido, pero vamos a volverlo a repetir. Es Romanos capítulo 5, versículo 8. Estamos todos emocionados, pastor. Romanos 5:8 dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Rosa, Amén. memorízate este versículo. Amén. Apréndelo de memoria, Amén. ¿sí? Mire cómo Dios nos ese amor ágape, ese amor con nosotros, en que aún, eso es lo que a mí me gusta este versículo, en que Amén. aún siendo pecador, Cristo murió por mí. Y entonces damos toda la gloria a Él por nuestro Señor Jesús. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Hola, pastor, buenos días. Soy Juan Manuel. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Bienvenido. Sí, gracias. Hay una, bueno, en sí, como decía anteriormente la hermana, realmente la palabra pues es muy clara. Y en el versículo, perdón, en Tito 3:5 nos da una confirmación donde dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahí yo lo veo como una confirmación, ¿verdad? Claro que a veces, pues, nuestra mente o el enemigo nos mete cizaña para dudar o para querernos desviar de nuestra fe. Pero usted bien lo dijo, ¿verdad? Que si diario nos alimentamos de la palabra y diario estamos en la oración, pues es muy difícil que el enemigo nos esté metiendo pues la cizaña, ¿no? De la inseguridad. Sí. Pero pues realmente estar en este mundo no es fácil, ¿verdad? Eso ya lo sabemos por la carne. Entonces, pues hay que darle toda la gloria y la honra a Dios. Muy bien. Ese Así es mi comentario, pastor. Claro que sí. Y hay que darle gracias a Dios y pedirle a nuestro Dios de que nos dé predicadores fieles, porque, mire, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, vengan a mí todos los que están cargados y cansados, que yo os haré descansar, ¿verdad? Y yo llego a la iglesia el domingo con todos mis problemas, todas mis debilidades, con mis pecados, y la predicación del pastor es hablar de
tengo que hacer, yo debo hacer, yo tengo que hacer, yo debo hacer. ¿Cómo me voy a ir yo para mi casa? Con un yugo más pesado, con un yugo mucho más duro. En cambio, si yo llego a la iglesia y el predicador me habla y me dice, sí, somos pecadores, hemos pecado de esta manera, hemos pecado de aquello, por eso pasa esto, aquello, pero Cristo Jesús cargó con todo esto. ¿Cómo nos vamos a ir para nuestras casas? Alegres, contentos, porque todas nuestras carga con la cual nosotros siempre nos acercamos a Él, la Biblia nos dice, Él la cargó por nosotros, ¿sí? Vengan a mí todos los que estén cargados y yo os haré descansar. Todas nuestras cargas, pecados, problemas, tribulaciones, enfermedad, pongámosla en Jesús. Él perfectamente vivió y llevó una vida como la llevó, perfectamente sin pecado, y su muerte y el sello de su resurrección. Eso es un sello muy importante. Ay, ¿cómo nos vamos para la casa? Tranquilos, gozosos, porque Él cargó todo por nosotros. Así como está la hermana quebrantada en este momento, debe estar feliz. No, es que estás feliz. Yo sé que ella llora es porque está feliz. Estás feliz por eso, porque es que uno siente ese alivio de saber lo que Cristo hizo por nosotros. Muy bien, hemos terminado la primera lección de nuestro curso de saneamiento espiritual, mejorando la relación con Dios. Mañana vamos a ver mejorar la relación con nosotros mismos. Voy a enviarles el video, ya lo envié al otro grupo, pero lo voy a reenviar a ustedes para que lo vean. Hoy voy a empezar con ellos la siguiente clase. Y esta clase, como les dije, dediqué un poco más tiempo porque es el fundamento para entender las otras clases. Recuerden que aquí, este curso, vamos a llegar a algunos temas que yo sé que nos van a mover. Pero en el amor de Cristo, les digo, les pido paciencia y también tengan paciencia para conmigo, porque va a haber momentos de que tal vez vamos a ver algunas cosas diferentes, pero todo tiene que ver cómo interpretamos la Biblia. Y enderezar cosas es algo que se puede hacer. Se lo digo porque en la experiencia que he tenido con personas que han creído diferente en muchas cosas, pues han dejado su método de interpretar la Biblia y usan un método de dejar que ella se interprete a sí misma y ya enseñan la palabra de Dios. Vamos a terminar con oración. Padre de amor, gracias te damos por la bendición de recordarnos, de darnos esta fe salvadora en Cristo Jesús. Gracias por decirnos una vez más que la salvación no depende de nosotros, de lo que hagamos o de lo que dejemos de hacer, sino al contrario, te damos a ti toda la gloria por nuestro Señor Jesucristo, porque no solamente creemos en Él, sino que damos, Señor, la gloria en su vida perfecta y su muerte en la cruz. Te pedimos que esta salvación por gracia, muchos otros la puedan creer, porque estamos en un mundo donde tu evangelio está muy contaminado, donde en el evangelio, Señor, solo hablan lo que el hombre tiene que hacer, tiene que dejar de hacer, pero permite que en Cristo Jesús cada día estemos gozosos en tu gracia y que te sirvamos a ti con ese amor ágape que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Bendícenos en este resto de día, en las actividades que tenemos por hacer y sobre todo permite que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, gracias por su tiempo, gracias por madrugar un poco. Estamos en contacto, los espero el día de mañana para la lección. Pueden despedirse. Juan Manuel aparece primero en mi lista, ¿puedes despedirte? Sí, pues ahora sí que pues fue una bendición, pastor, y le doy gracias y le doy la gloria y la honra.
hermanos, les mando un saludo desde Manzanillo, que Dios me los bendiga. Graciela. ¿Puedes despedirte, Graciela? Muchísimas gracias, le doy a Dios por su vida, gracias porque usted es un hombre que verdaderamente está cada día aprendiendo más del Señor y yo agradezco por su vida delante de Dios y asimismo gracias a cada uno de los hermanos. Desde Ecuador les saludo, que Dios les bendiga. Luis. Sí, muchas gracias, excelente la clase de hoy, pastor. También gracias al ministerio, gracias a su vida. Y bendiciones para todo el resto de la familia en la fe a lo largo y ancho de Sudamérica. Y un saludo desde Andes, Antioquia para todos. Dios me les bendiga y que tengan un excelente día. Amén. Rosa. Aún estoy muy consternada. Quiero dar gracias al Señor por esta visión. Imagínense cuántos años he estado viviendo en esa forma. Amén. Y que en un minuto llegue la luz al corazón es algo sorprendente que solamente el Señor lo puede hacer. Amén. Por eso doy la honra, la gloria al Señor Jesucristo, porque Él es grande, maravilloso, nos ama de tal manera que siempre está dispuesto a sacarnos del error, usando los instrumentos correspondientes. Yo he estado toda la semana recordando este versículo que dice, más aún siendo pecadores, porque usted lo mencionó la clase pasada. Y yo decía, sí, aún, sí, yo sé que soy pecadora, pero no, me quedaba ahí estancada. Y doy gracias al Señor por todo esto. Gracias, pastor, que el Señor les siga bendiciendo, les siga dando cada vez más de sabiduría y de conocimiento del Señor. Y gracias por todos mis hermanos que ellos colaboran también con sus versículos, con su experiencia en el Señor. Estoy muy contenta, muy agradecida y bueno, nos vemos mañana si Dios quiere. Nos escuchamos también. Muy bien. Dios les guarde, gracias por su tiempo, la gloria sea para Dios. Judith, ¿está ahí? ¿Ya salió? Ah, todavía está Judith. Muy bien, sí, ella contó que estaba algo así en el trabajo, una capacitación. Muy bien, un buen día, seguimos en contacto. Cualquier cosa para servirles. Amén. Gracias.